Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Durante la próxima hora les vamos a dar muy buena cuenta de cómo llega el fin de semana de competición para nuestros equipos y sobre todo también nuestros deportistas. Un fin de semana en el que el Tubos Aranda puede certificar de manera matemática, aunque es remota la posibilidad, su permanencia en la Liga Sobal. Lo tienen hecho después del derbi victorioso frente a Valladolid y las buenas sensaciones del equipo, no solo en ese encuentro, sino en el último tramo de competición, pues prácticamente para seguir siendo equipo de Asobal la próxima temporada. Por cierto, además, un Tubos Aranda que ya anunciaba el fichaje de su primer refuerzo para la próxima temporada, Pedro Martínez, al que se le pudo ver, como ya también destacaban los compañeros de Duero Deporte, como uno de los fichajes para la próxima temporada y se le pudo ver en ese derbi. El Tubos Aranda que el domingo a las 5:30 de la tarde visita el Palacio de los Deportes de La Rioja en Logroño para medirse a balonmano La Rioja. Y además lo va a hacer con la marea amarilla, las peñas presentes, los aficionados amarillos que van a viajar hasta la capital riojana para disfrutar de ese encuentro. Mirando lo que haya sucedido por la mañana en ese partido en Pamplona entre Anaitasuna y Huesca y sobre todo lo que un día antes haya podido suceder en el David Santa María en Guadalajara entre el conjunto alcarreño y el cuadro de Torrelavega. De ahí va a depender y de la victoria o el empate del Tubos Aranda la permanencia matemática. Lo explicaremos y lo ahondaremos en los próximos minutos en este tiempo de deportes. Aunque antes, mañana 5:30 de la tarde, eso sí, misma hora, pero en otro escenario, en el Juan Carlos Higuero, la Arandina va a seguir optando, va a seguir luchando por ser equipo de playoff al final de la temporada. Recta final también en el grupo 8 de la tercera federación, visita del Villaralbo, del conjunto zamorano, para medirse a la escuadra de Sesi Fernández, con varias bajas, la de David Sanz, el capitán, y la de Tiján. Y veremos si tiene minutos o no, tiene la alta médica, está recuperado ya Mario Sánchez para poder entrar en la convocatoria y para poder disfrutar, como decimos, esos minutos. La Arandina que evidentemente también estará pendiente de otros resultados para mantenerse o mantener esa cuarta posición que ahora mismo ostenta el conjunto blanquiazul. Al margen del mundo blanquiazul o de la Arandina Club de Fútbol también ha habido informaciones esta semana, en los últimos días, sobre el Aranda River, que en la próxima temporada no solo contará con equipo femenino, sino que también lo hará con equipo senior masculino. Hablaremos de ello en este tiempo de deportes. Y en página polideportiva tenemos mucho, así que vamos a tener que estar muy pendientes de diferentes puntos de toda la geografía nacional. Atletismo en Nerja y en Salamanca para 7 atletas de las Tierras del Duero, con el Atlético Salamanca y con el atletismo numantino en ese campeonato de España de clubes, División de Honor y Primera División. Hay que hablar también de automovilismo porque el circuito de Cotar el domingo desde las 10 de la mañana va a albergar el estreno, la primera edición del Slalom KTR Racing que organiza la propia escudería de las Tierras del Duero en el circuito de Cotar con 50 pilotos presentes. Además comienza el Tour de Turquía, vuelve a la competición Mario Aparicio, nuestro ciclista profesional, en las filas del Burgos BH para intentar mejorar el 8º puesto en la prueba otomana del pasado curso. Y tenemos también rugby, el Rugby Aranda que recupera la competición, lo hace en las semifinales de la Copa Chucho Gadea, de la Copa Presidente de la Federación de Castilla y León de Rugby. Visita el domingo en la mañana a las 12 del mediodía la nueva balastera para medirse al Palencia Rugby Club. Y además hablaremos del trofeo Diputación, lo haremos en este tiempo de deportes con nuestro experto, con Iván Saeta, porque comienza la ronda de octavos de final en la categoría de Diputación y también en la lucha por la Copa y queremos trasladárselo a todos los televidentes. Pues con todo eso, en apenas unos instantes, pónganse cómodos, comienza este tiempo de Deporte Aranda. Comenzamos este tiempo de Deporte Aranda hablando de balonmano, después del gran triunfo del pasado fin de semana del Tubos Aranda Villa de Aranda en casa, en ese derbi frente a Valladolid. Prácticamente la permanencia está en el bolsillo, no matemática, y quizás tampoco se logre esta jornada con las 5 que restan, porque tienen que darse algunos resultados, sobre todo en ese Huesca Anaitasuna, también en ese Guadalajara Torrelavega
y viendo también que lo que pueda suceder, aunque esta jornada ya la ha disputado Benidorm, con ese empate, ya lo recordarán todos ustedes, a 27 frente a Bidasoa, y veremos qué es lo que pasa con Cangas, con Puente Genil. Una victoria, seguro, después con esos 8 puntos que quedarían en las 4 jornadas restantes, sí habilitaría un triunfo en Logroño, la posibilidad, sumando también la derrota de Guadalajara y lo que suceda también en ese Anaitasuna-Huesca, una victoria en Logroño sí podría dar de esa manera la permanencia matemática del conjunto de Jaime Márquez. Les contamos esto porque hay que echar muchas cuentas, cálculos. Es posible la permanencia matemática, remota también en esta jornada. Lo que es seguro es que la próxima en casa, recibiendo a Puente Genil, será a todas luces la fiesta, entendemos, de la permanencia. Y es que ganar en Logroño se hace complicado. Son 27 de 30 puntos los que ha conseguido el conjunto riojano en ese último tramo de competición, para ser equipo de la parte media-baja de la clasificación, para optar ahora a los puestos europeos. Un premio además muy jugoso, algo que repasaba Jaime Márquez, como escucharemos en unos minutos, ayer en rueda de prensa previa al encuentro. Aunque esta nueva jornada se presenta con esta clasificación. Ahí la vemos con el Tubos Aranda Villaranda con esos 22 puntos, 4 más, nada más y nada menos, que su inmediato perseguidor, que es Cangas. Además, ya ven ahí a Puente Genil, próximo rival de los amarillos en casa, con 16 puntos, 15 con Benidorm, que no juega después de haber adelantado ese partido, como decíamos anteriormente, frente a Bidasoa, y ese cuádruple empate a 14 puntos entre Guadalajara, Anaitasuna y Huesca, y sobre todo con ese enfrentamiento entre Anaitasuna y Huesca. Vamos a ver los enfrentamientos de esta 26ª jornada. Como ven, al margen de ese partido, el próximo domingo 5:30 de la tarde en el Palacio de Deportes de La Rioja, entre Logroño y el propio Tubos Aranda, los 2 partidos ya disputados, ese 27-27 del que hablábamos entre Benidorm y Bidasoa, la victoria, la que fue de Valladolid antes del derbi frente al Tubos Aranda, 26-24 frente al Barça, que veía como en ese partido como no podía campear en el Huerta del Rey, la segunda derrota de los azulgrana esta temporada. Y después pues viene, como decíamos, ese Anaitasuna-Huesca, partido importantísimo, el Guadalajara-Torrelavega, también fundamental para la posible permanencia esta jornada de manera matemática del Tubos Aranda, Nava, que va a visitar a Cangas, Puente Genil, que recibe a Cuenca, un Cuenca que tampoco tiene grandes objetivos, muy remota la posibilidad de jugar Europa, sí de alcanzar el 8º puesto, que evitaría, como ya saben todos ustedes, el poder jugar las eliminatorias previas, que privaría de jugar las eliminatorias previas de Copa del Rey la próxima temporada. Y un Granollers, además de León, bueno, bonito e interesante sobre todo por las posiciones de arriba. Pero sobre todo el sábado hay que estar atento a ese Guadalajara-Torrelavega, y en la mañana del domingo, 12:30, muchos de los aficionados que se desplacen hasta Logroño pues estarán pendientes en la matinal de ese Anaitasuna-Huesca. Los compañeros de Duelo Deporte analizaban al rival del propio Tubos Aranda, ese cuadro del Logroño, como el rival para poder conseguir una hipotética permanencia, aunque evidentemente el cuadro del ex amarillo, como es Javi García, de los Soalnedo también, ex amarillo, pues están en un momento dulce, sobre todo el portero gallego y sobre todo también en general la escuadra del conjunto riojano, que como decíamos anteriormente ha sumado, y como vamos a escuchar ahora, consciente de ello, 27 de los últimos 30 puntos, como relataba en rueda de prensa previa al encuentro ayer Jaime Márquez ante los medios de comunicación. Sí, la verdad es que la situación es tranquila, es tranquila. El trabajo que hemos hecho pues evidentemente nos pone en una tesitura de ir a jugar a Logroño sin ningún complejo y sin ningún estrés competitivo o emocional que podríamos tener en caso de estar abajo. Pero como bien dices, si mis cuentas no fallan, creo que llevan 27 de los 30 últimos puntos conseguidos. Eso habla de qué rival nos vamos a encontrar. Un equipo que estaba en la primera vuelta en esa zona media-baja y que se ha disparado y que está ahí arriba y que está intentando llegar a jugar Europa. La verdad es que un equipo que creo que tiene muchas cualidades y que seguramente que va a ser un partido muy complicado.
Bueno, pues consciente sin lugar a dudas Javi Márquez, que cuenta con todos los efectivos a disposición de lo que se va a encontrar en Logroño, con viaje también de la Marea Amarilla y con sus peñas, la Peña Desfase, Peña Patata y Peña Petete, que van a estar presentes y que también pues, han hecho un llamamiento para hacer un pasacalles desde el centro de Logroño hasta el Polideportivo, hasta el Palacio de los Deportes de La Rioja. Va a ser bonito, sin lugar a dudas, vivir ese domingo por la tarde en ese duelo de denominaciones de origen, podríamos decir, entre los vinos de Ribera y los vinos de Rioja, aunque uno se queda con cualquiera de ellos, sin lugar a dudas. Hay que también mirar, más allá de la actualidad del primer equipo, a lo que va a suceder para la cantera, porque tenemos nada más y nada menos que la lucha por el título en la segunda división nacional del Red Solidaria Ribera, Tubos, o en este caso Villa de Aranda, el filial que ya desde mañana se va a medir en esa Final Four, en una primera semifinal, en este caso al cuadro de Sariegos. Y sin lugar a dudas pues, va a ser un encuentro más que complejo. En la otra semifinal, el cuadro de Balonmano Burgos, que va a intentar colarse también en la final, pero sin lugar a dudas, esa Final Four como uno de los argumentos del fin de semana, también para no solo el primer equipo, sino toda la base del Tubos Aranda. Al margen, también hay que estar pendiente de los sectores. Ahí vemos al equipo femenino, al equipo cadete A, que va a desplazarse a territorio salmantino para dar buena cuenta de ese sector de Castilla y León, que también van a competir con protagonismo, en este caso en León, al igual que el filial en Sariegos, en León, pero esto en este caso en la capital leonesa, el conjunto cadete del Villa de Aranda, que va a participar también en ese sector. Así que tiempo de sectores, además en Aranda va a haber torneo, en Noja también para la base del Tubos Aranda, que más allá de la competición pues siguen con el desarrollo de las diferentes actividades, pues sobre todo para disfrutar de la técnica, disfrutar de la disciplina y sobre todo seguir adelante en la creación de la cantera, de la base del Tubos Aranda. Repasada pues prácticamente todo lo que nos va a dar de sí el fin de semana en cuanto al balonmano, hacemos una breve pausa y hablamos de la actualidad de la Arandina, del fútbol, en unos instantes. Y continuamos en este tiempo de Deporte Aranda para abrir la página de fútbol. La Arandina recibe mañana a las 5:30 de la tarde en el Juan Carlos Higuero al Villaralbo. Estos son la tabla de clasificación antes de iniciarse esta nueva jornada, ya recta final del campeonato. La Arandina cuarta con esos 51 puntos, que va a recibir al Villaralbo, que es 11º con 42, es decir, 9 puntos menos, y todavía quedan bastante más en juego, aunque uno entiende que el conjunto zamorano está más pensando en acabar lo más arriba posible la tabla, pero sin opciones evidentemente de playoff. Habrá que estar muy atentos viendo esa tabla de clasificación a los enfrentamientos que vamos a tener en esta próxima jornada, enfrentamientos que más allá del duelo entre la Arandina y el Villaralbo en esa 35ª jornada van a dejar para los rivales directos por el playoff, como ven ahí, el Ciudad Rodrigo Virgen del Camino, además de el Mirandés B Júpiter Leonés, o lo que es lo mismo, el duelo de filiales del Mirandés y de la Cultural y Deportiva Leonesa, a ver qué es lo que sucede en ese encuentro para el beneficio de los blanquiazules. Además, el Burgos B visita al Mazán y hay que estar atentos también a otros duelos, como por ejemplo el del Tordesillas Mojados, el Atlético Astorga Santa Marta o el Palencia Becerril en esta 35ª jornada. Una jornada que repasaba de esta manera en la previa del encuentro el entrenador de los blanquiazules, el cántabro Sesi Fernández. Bueno, yo creo que a esta altura de la temporada la responsabilidad tiene que ser algo que no podemos quitarnos de encima. Creo que de forma individual, tanto los jugadores, en este caso, como yo, y luego de forma colectiva, ¿no? La responsabilidad individual y colectiva. ¿Por qué? Pues porque al final cada vez quedan menos partidos, quedan 12 puntos en juego, se ha comprimido mucho la zona del playoff y la responsabilidad no podemos quitárnosla de encima y tenemos que sentirla, porque además es así, ¿no? Después la presión, bueno, pues evidentemente la presión en el fútbol
habitualmente está siempre, ¿no? Porque si no es por unos objetivos por arriba, es unos objetivos por abajo, si no es por ganar la liga, es por meterte en el playoff. Al final la presión en el fútbol siempre existe, es bonita, es chula, a mí personalmente me gusta. También es cierto que hubiese preferido llegar a este tramo de la temporada con el playoff conseguido o peleando por el título de liga, pero no es así, entonces hay que aceptarlo, lo que te digo, ser responsables y evidentemente sentir esa presión de forma positiva para tener esas opciones de poder meternos en el playoff, que creo que además es cierto que creo que seríamos justo equipo de playoff por lo conseguido durante toda la temporada. Bueno, pues la confianza, la fe, la responsabilidad también de una plantilla que quiere olvidarse de la situación institucional y centrarse en esta recta final del campeonato, en disputar un playoff merecido, sin lugar a dudas, por lo que demostró, sobre todo en la primera vuelta, hasta ser campeones de invierno, los blanquiazules, que no han de olvidarse de ese fútbol que fueron capaces de generar para también poder conseguir el objetivo. De hecho, tras el 2-0 en la última jornada, en ese partido, en ese derbi burgalés frente al Briviesca, el equipo empató a 2, incluso pudo llevarse la victoria, demostrando que tiene capacidad de reacción. Una Arandina que pierde tanto a David Sanz, al capitán, como a Tiján en el centro del campo, pero que podría recuperar, en este caso, a Mario Sánchez, después de haber dejado atrás sus problemas de rodilla. El partido mañana a las 5:30 de la tarde en el Juan Carlos Higuero, la recta final del campeonato. Aunque al margen también de lo deportivo, lo institucional volvía a ser protagonista esta semana, y en lo que resta aquí al final de temporada va a haber seguramente muchos más comunicados por parte de la Junta Directiva de la Arandina. Vemos ese comunicado que compartían los compañeros de Duero Deporte a través de sus redes sociales, donde venían a clamar ya por el cobro de ese contrato de patrocinio de la famosa Copa del Rey, esos 190.000 euros, ante la falta de liquidez del propio club. Además, atisbaba en ese comunicado la Junta Directiva del cuadro blanquiazul que no es necesario la inscripción en ninguna administración, como es el caso de la Junta de Castilla y León, algo que esgrimen desde el propio ayuntamiento, y solicitan de manera urgente, como decimos, el cobro, el pago de esos 190.000 euros que, sin lugar a dudas, bueno, pues en su día se firmó con el ayuntamiento y veremos qué es lo que acaba sucediendo. Ya sabemos que hay una causa abierta en el juzgado por la gestión de la anterior directiva del conjunto blanquiazul, y vamos a ver si esto no acaba también en proceso judicial. Veremos qué es lo que acaba sucediendo. Al margen, ya saben que el mundo del fútbol está dividido, podríamos decir, o por lo menos organizado, no solo en 2 clubes, sino en 3, porque la próxima temporada el Atlético Aranda 1503, el equipo de fútbol sala, dirigido por el que fuera directivo de la Arandina, por Jesús de Andrés Campillo, también va a sacar a competición a equipos de fútbol 7 y también equipo aficionado, aunque de eso, hablando del tercer equipo, del Aranda River, el Aranda River va a contar con equipo aficionado para la próxima temporada y también con nuevo proyecto femenino. De hecho, como ya han comentado también y como algunos de ustedes ya sabrán, si no se lo comentamos en este tiempo de Deporte Aranda, el equipo femenino de la Arandina, prácticamente su columna vertebral, su entrenadora Laura Sanz, pasa a formar parte de ese proyecto femenino del Aranda River. Los compañeros de Duero Deporte hablaban estas últimas horas sobre esa circunstancia, la de el equipo absoluto, el senior del Aranda River. Ahí vemos a uno de los que serán también jugadores del equipo del River, Átomo, el exjugador de la Arandina, ahora por cierto jugador en el Trofeo de Diputación, del cual hablaremos en unos minutos con Iván Saeta, porque comienza también la fase final del Trofeo de Diputación, pero ahí está la información de los compañeros de Duero Deporte con el comunicado del Aranda River, estableciendo, matizando, dando a conocer ese proyecto del equipo senior absoluto, y ahí, como ven, también la imagen de Laura Sanz, que ya ha sido presentada a través de las redes sociales del Aranda River como la que encabezará, dirigirá no solo el equipo femenino absoluto del River, sino todo el proyecto femenino del cuadro de las Tierras del Duero. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la próxima temporada
con la Arandina, sí o no, con el proyecto tanto absoluto senior del Athletic 1503 como también el del Aranda River. Algunos dirán que en la variedad está también el beneficio, otros dirán que aquello de dividirse puede generar o hacer que las fuerzas no sean tantas. Veremos lo que sucede, sin lugar a dudas eso quedará para el futuro. Y antes de cerrar la página de fútbol, esta semana conocíamos una gran noticia, lo vemos en imágenes, es la de Claudia Barrios, la internacional sub-17 y no tiene todavía cumplido esa edad, la del Burgos Club de Fútbol, la que fuera y se formase en las categorías inferiores de la Arandina, pues va a estar en la fase final nada más y nada menos que de un campeonato de Europa en las Islas Feroe. Del 8 al 11 van a ser esas fechas las que, bueno, mejor dicho, del 4 al 17 del próximo mes de mayo en las Islas Feroe, buscando el revalidar el título, conseguir el quinto entorchado continental, la selección sub-17 y consiguiendo o luchando también por entrar en el próximo Mundial que se disputa a finales del próximo mes de octubre y principios de noviembre. Así que una gran noticia con la que cerramos esta página de fútbol para abrir en los próximos minutos también, sin dejar el fútbol, la página polideportiva en la que vamos a hablar también del Trofeo de Diputación. Continuamos abriendo nuestra página polideportiva después de haber dado buena cuenta de la actualidad del Tubos Aranda y del Arandina Club de Fútbol, el fútbol y el balonmano como argumentos principales de nuestro tiempo de Deporte Aranda. Hay que mirar lo que tenemos para un fin de semana que viene cargadito de regalos, como dirían aquellos. Vemos la tabla de eventos del fin de semana porque, como vemos ahí, vamos a tener atletismo, no en nuestras tierras del Duero, pero sí con representantes, hasta 7 atletas de los clubes del atletismo, del Atlético Salamanca, inmersos también en esa asociación de atletismo Ribera y también del atletismo numantino en esa misma asociación. Hablamos de Sufian Tribac, de los Rayleigh Bloomer, de nuestro también analista y colaborador en el mundo del atletismo como es Álvaro Cubillo, que van a estar en ese campeonato de España de clubes de división de honor en el caso de Sufian Tribac y el resto de los arandinos que van a estar peleando con el Atlético Salamanca en ese campeonato de España de clubes, primera jornada. Lo vemos, como lo contaban los compañeros de Duero Deporte, hay imagen de Sufian Tribac con los colores del atletismo numantino en la reciente milla urbana de nuestra localidad, ya saben, la más longeva del panorama nacional, y ahí pues la información con los Rodrigo Dango, como decíamos anteriormente, Rayleigh Bloomer, con Mario Sainz, con también Álvaro Cubillo y Adrián Calvo, que no se nos olviden, tanto Rodrigo Dango como Adrián Calvo doblando con el Atlético Salamanca en esa prueba, esa cita, en este caso de la primera división, mientras que Sufian Tribac estará en la división de honor. El atletismo, como siempre, uno de los argumentos fundamentales en nuestra localidad, más allá de esa asociación de la que hablamos, Atletismo Ribera, también evidentemente el atletismo Aranda, que bueno, pues también nos va a dar muy buenas noticias en próximas jornadas porque lo veíamos, uno de sus integrantes está presente y esperemos que así sea también este próximo verano con la selección española. Hablamos de Alex Ibáñez, uno de los atletas con más progresión de nuestro panorama atlético, al que sin lugar a dudas esperemos que le vaya muy bien en todo lo que se viene a partir de ahora. Al margen del atletismo, vemos también esa tabla de eventos del fin de semana, el automovilismo, el motor, que va a ser protagonista con la primera edición del Slalom KTR Racing en el circuito de Cotar este próximo domingo desde las 10 de la mañana. Lo hablábamos con el presidente de la propia escudería KTR Racing, ahí vemos a uno de los pilotos de la escudería, lo hablábamos hace unas semanas, como decíamos, con Roberto Muñoz. Esa prueba de estreno, tenía muchos nervios, va a salir todo seguramente que fenomenal en el circuito de Cotar, garantía de éxito sin lugar a dudas la del circuito de las Tierras del Duero. Hasta un total de 50 participantes se van a dar cita en la que es la cuarta prueba del calendario de la FACIL, de la Federación de Automovilismo de Castilla y León, y como decimos, desde las 10 de la mañana
también ha tenido una buena iniciativa, tanto la escudería KTR Racing como el circuito de Cotar. Para todos aquellos que no han podido inscribirse, pues va a haber una tanda abierta o pista abierta desde las 3 de la tarde hasta las 6 por la tarde en el propio circuito, después de esa competición de slalom. Pues para todos aquellos que no hayan podido, como decíamos, inscribirse, van a tener buena oportunidad de disfrutar del circuito, del asfalto, del circuito de Cotar. Así que automovilismo como otro de los argumentos del fin de semana, el domingo a las 10, recuérdenlo. Más eventos del fin de semana. Se nos va para el domingo, pero para toda la semana siguiente, hasta el próximo domingo. Hablamos de ciclismo, del Tour de Turquía, de esa prueba UCI en el calendario, que de nuevo nos lleva a nuestro Mario Aparicio, al arandino del Burgos BH, hasta territorio otomano. Los compañeros de Eurodeporte que lo repasaban de esta manera, esa fotografía también del propio Mario, más fino que nunca, está de manera espectacular, el garrucho, como le llaman, evidentemente en el pueblo, en Villalbilla de Gumiel, pues está fantásticamente este año. Veíamos imágenes de la Volta a Cataluña y también otra de las imágenes de la prueba catalana, donde brilló con los mejores, y después de varias semanas de descanso, pues tiempo para esa prueba, esa cita, en la que el año pasado recordemos que acabó en el top 10, octavo, y el Burgos BH con Mario y también con su compañero australiano Josef va a intentar luchar por la general, con 2 citas en el calendario de esa semana en territorio otomano, que ya se le dio bien la temporada pasada, acabando sexto en la prueba en la etapa reina. Repiten también ascensión, y hay otra prueba también, otra cita, otra jornada, otra etapa en la que la montaña va a ser protagonista, y ahí es donde van a poder estar las opciones del Burgos BH de luchar, si no por la clasificación general, sí por repetir ese top 10 de la temporada pasada. El ciclismo como uno de los argumentos del fin de semana, a partir del domingo, esa prueba para el próximo fin de semana también. Toda la próxima semana estaremos pendientes de lo que haga Mario Aparicio, y también la tabla de eventos del fin de semana, que nos muestra la actividad que recupera después de varias semanas el Rugby Aranda en esa Copa Chucho Gadea, Copa Presidente de la Federación de Castilla y León de Rugby, pues después de la Liga Senior y después de que el cuadro de los Celestivino, el 15 Celestivino, viera como su rival en los cuartos de final, Salamanca, renunciara a participar en la Copa, pues pasaron directamente a esas semifinales que se van a disputar el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Municipal de la Nueva Balastera, en Palencia, frente al Palencia Rugby Club, equipo al que doblegaron 11-17 en el partido que se disputó en la Liga Senior allí en Palencia, pero también los palentinos saben o han sabido doblegar esta temporada al conjunto de las Tierras del Duero, porque vencieron en casa, vencieron en el Virgen de las Viñas. Así que sin lugar a dudas vamos a ver qué es lo que sucede en esa eliminatoria. Vemos la tabla de resultados, y aunque no lo vean ustedes reflejado ahí, los compañeros de Duero Deporte también hablaban de baloncesto, ese deporte que también nos da muy buenas alegrías, y sobre todo lo hace con esa fase final de la Copa, título de Copa de Castilla y León, que comenzaba esta misma semana y que se alarga hasta el próximo 1 de mayo, 3 jornadas para el equipo cadete masculino y para los 2 equipos de categoría infantil, tanto el equipo femenino como el masculino, que tiene la oportunidad de rendir visita a varios conjuntos y de recibir también a algunos de ellos en la última jornada, como decimos, de ese 1 de mayo, día festivo, pues a algunos de los representantes de Segovia, de Salamanca, de Burgos, de Palencia, algunos de los equipos a los que ya se han medido, pues esa segunda fase del campeonato de las pruebas que organiza la Federación de Castilla y León de Baloncesto, ese título de Copa inmerso para el Juventud Aranda, que también celebraba hace poquitas jornadas ese torneo 3x3 que disfrutaron pues, a partir o un total de 25 equipos, 49 partidos, y también disfrutando del baloncesto, otro de los argumentos deportivos y otro de los deportes de nuestras tierras del Duero. Pues hacemos un breve alto en el camino, porque como veían ahí en esa tabla de eventos, hay que hablar del Trofeo Diputación, y lo vamos a hacer a vuelta de una pausa
con el análisis, como siempre, con nuestro experto en los asuntos del Trofeo de Diputación, con Iván Saeta, quien se va a acercar hasta los estudios de Deporte Aranda en apenas unos instantes. Continuamos en este tiempo de Deporte Aranda, en esta página polideportiva, después de haber dado cuenta de todo lo que tenemos, que es bastante para este fin de semana. También recuperamos nuestro espacio del Trofeo de Diputación, porque este fin de semana comienzan los partidos de ida de los octavos de final, después de esas eliminatorias de 16avos a partido único, donde cayeron varios de los representantes de las Tierras del Duero. Siguen vivos algunos otros, Quemada en la categoría, en el título de Diputación, y en Copa pues tenemos otros 5 representantes, Villalba y 2 derbis que vamos a poder disfrutar, el que se va a disputar en Gumiel, en ese partido de ida entre Gumiel y Ollales de Roa, y también partido de ida en Roa frente a Peñaranda, en Los Nogales, así que sin lugar a dudas vamos a tener un fin de semana movidito. Y como siempre, nuestro experto en términos de Diputación, saludamos ya a Iván Saeta. Iván Saeta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, pues comienza ya la fase finalísima de este Trofeo de Diputación en la primera categoría, Quemada, con ese enfrentamiento frente a Tardajos, a un Tardajos que, por cierto, no ha conseguido doblegar esta temporada. Perdía en casa y empataba en Tardajos. Sí, este año Quemada no ha conseguido todavía ganar a Tardajos, y encima yo creo que, entre comillas, igual les pueden tener un poco en la lista negra, porque fue el equipo que les apeó, que les eliminó la temporada pasada. Así que bueno, estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder en ese duelo, porque va a ser interesante. Los compañeros de Duelo Deporte repasaban en la previa también pues todos estos enfrentamientos que vamos a analizar en este tiempo con Iván Saeta. Llegan los octavos de final, esa es la foto del conjunto de Quemada. Y bueno, pues interesante, como decíamos, lo de los derbis, ¿no, Iván? Sí, yo ya lo dije la última vez que estuve aquí, que a mí personalmente no me gusta mucho que tan pronto en estas primeras rondas eliminatorias que haya derbis, porque me gusta que los equipos de la Ribera lleguen lo más lejos posible, pero bueno, también de esta forma pues te aseguras que mínimo vamos a tener a 2 equipos en cuartos de final, y espero que sean 3. Bueno, esperemos que sea 3, sobre todo por ese partido de Villalba, ¿no?, del que formas tu parte. Así es, recibimos a Santa María del Campo, un equipo que ha quedado tercero de su grupo, que en esta segunda fase se ha enfrentado a Gumiel, y con Gumiel ha perdido los 2 partidos por la mínima. Y bueno, la ida la jugamos en casa, en Villalba, la vuelta tenemos que ir a Santa María, está al lado de Pampliega, o para los que no lo conozcan, cerca de Lerma. Y bueno, y a ver si conseguimos sacar un buen resultado este domingo. De todas maneras, Villalba, si hablamos de Quemada en la categoría como uno de los favoritos para llegar lo más lejos posible, también es cierto que Villalba, con la temporada que está realizando, es uno de los favoritos para llegar lo más lejos posible en el título de Copa. Sí, de momento, y creo que de los equipos que se han clasificado, que están clasificados ahora mismo en octavos, quizás Pedrosa, Villalba y Cubillo del Campo, pues igual son los 3 favoritos, ¿no? Son los equipos que han sido más regulares en estas 2 primeras fases, y que me atrevería a decir que mejor fútbol han desplegado. Hablamos del título de Copa, tenemos por ahí la clasificación de la categoría B, bueno, la clasificación, los enfrentamientos de esa ronda de octavos de final. Hablamos de esos derbis, el Roa Peñaranda, que se va para el domingo a las 5:30 de la tarde en Los Nogales, y también el encuentro entre Gumiel y Ollales, también en el Santa Lucía, y luego, pues como hablaba ahora mismo Iván, el Villalba de Duero, Santa María del Campo. Partidos de ida, y después en el resto de eliminatorias, ¿qué piensas que puede pasar entre Pedrosa de Riurbiel, Guadilla de Villamar, Yudego, Villalmanzo, Puente de Castrillo de Murcia, Cubillo del Campo, Puente Dura, Castrillo del Val, Moncalvillo de la Sierra? ¿Cómo lo ves? A ver, hay eliminatorias, yo creo que son muy parejas, que pueden estar bastante igualadas. Quizás Pedrosa de Riurbel, lo que les he visto jugar, sí creo que es un equipo que puede ser incluso un poco superior a Guadilla.
pero Yudego Villariezo les veo muy parecidos. Puente de Ello es un equipo que cambia mucho de jugar en casa a jugar fuera de casa. En casa es un equipo fuerte y yo creo que aparte de los derbis y de la eliminatoria nuestra, como es lógico, quizás la eliminatoria más bonita es la de Cubillo del Campo Puente Dura. Son dos equipos que han estado en la zona alta, dos equipos que han ascendido a Primera División y que se enfrentan entre ellos. Y encima, pues para la mayoría de los equipos que jugamos los partidos el domingo, porque solamente en sábado se juegan el derbi de Gumiel y Hoyales y el de Cubillo del Campo Puente Dura, pues son dos partidos que pillan cerquita y que todo el que les quiera ver pues les puede ir a ver sin ningún problema. Igual que siempre hablamos en la primera categoría y ahora lo repasaremos, Villalbilla de Burgos siempre tiene muy buenos equipos y siempre opta a ser, de hecho es el vigente campeón. ¿Te atreverías a dar un nombre del posible campeón de Copa? ¿Del posible campeón de Copa? Villalba, ¿no? Estaría Ojalá, muy bien, ojalá. estaría muy bien. Nosotros vamos a intentar llegar lo más lejos posible. El año pasado caímos en esta eliminatoria, en octavos, pero este año vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Creo que tenemos equipo para ello. Y sobre el posible campeón, yo si te quieres te lo puedo decir que va a ser uno de esos tres, pienso yo. O Cubillo del Campo, o Villalba, o Pedrosa de Riurel. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Si tenemos... Apúntalo y luego sí, ya... Sí, nuestra Pacus, aplica que apuntamos sin lugar a dudas en una barra de hielo, por si luego no se cumple. Dale. Clasificación enfrentamientos en este caso de la categoría A, que nos dejan también, pues la única presencia de Quemada, pero después hay partidos muy interesantes. ¿Cuál es el que más te llama la atención? Son varios, Covarrubias, Rubena, Barbadillo del Mercado, Villagonzado, Pedernales, Arcos de la Llana, Villalbilla de Burgos. Ya dijiste que ese podía ser, o puede ser una final anticipada, Villasur de Herreros, Ríoseras, Ubierna, Salguero de Juarros, Sotopalacios, Villadiego y Mazuelo de Muñó, Contrevías de Juarros. ¿Cómo lo ves? Hay muy buenos partidos, hay eliminatorias también muy igualadas y podría decir que hay casi dos finales anticipadas. Tardajos Quemada es un partido que si no es una semifinal o una final casi ni te lo crees. Y cuando se emparejaron Arcos de la Llana y Villalbilla, yo que estuve en el sorteo, pues hubo ahí un pequeño revoloteo porque son dos favoritos. Son dos favoritos que se van a ver la cara en octavos. Dos equipos que tienen grandísimos jugadores. En Arcos de la Llana, como ya dije la última vez, está Bruju, que es el pichichi de Diputación. Y en Villalbilla de Burgos pues está Óscar, está Gallo, que por cierto se ha lesionado, no sé si gravemente, pero que por lo menos se pierde lo que resta de temporada. Le han dado la baja, ¿no? Creo. Le han dado la baja en el equipo, en Diputación, y han metido a otro chico. Y ya te digo, yo creo que son los dos partidos más atractivos de esta ronda de octavos de final. Así que el resto de emparejamientos pues se frotan las manos porque uno de los favoritos va a caer, sin lugar a dudas. Uno de los favoritos va a caer. Y luego, si tuviese que ir a ver algún partido de esos, quizás me iría a Covarrubias. Pilla cerquita, entre comillas. ¿Se come bien? Sí, les estuve viendo en el partido contra Fuentespina, en esa eliminatoria que se disputó aquí en la Olmeda. Y la verdad que fue un partido bonito y vino mucha gente de Covarrubias a animar y fue un partido chulo. De este título por la Diputación de la categoría A, igual que te preguntábamos anteriormente por un posible candidato, es verdad que todavía es jugar a ciencia ficción, pero es verdad que si Arcos o Villalbilla no pasan, uno de los dos tiene muchas opciones. Si no pasa Quemada o Tardajos, uno de los dos tiene muchas opciones. Del resto, no sé si te aventuras también a apuntar en esa barra de hielo tres posibles candidatos. Pues si te tengo que decir tres posibles candidatos, viendo los emparejamientos de octavos, al igual que he dicho Villalba, pues te digo Quemada, y luego en los otros dos, pues yo me quedaría con Arcos de la Llana y luego diría Sotopalacios. Bueno, aquí queda apuntado,
Lo ha dicho nuestro experto en los menesteres del Trofeo Diputación. Importante los partidos de ida este fin de semana. Después, por el puente del 1 de mayo, se va a descansar y todo se resuelve el fin de semana del 10 y 11 de mayo. Eso es. La ida se juega este fin de semana. La gran mayoría de los partidos de ida de primera división, excepto 2, se juegan el sábado. Y esos equipos que juegan la ida el sábado juegan la vuelta el domingo. Y luego en la categoría B, que ha sucedido al revés, eso se hizo por sorteo, ¿vale? Ha sucedido al revés, la ida la juegan el domingo 27 y la vuelta la juegan el sábado 10 de mayo. Vale. Después, pregunta también, para que todo el mundo esté pendiente de cómo evoluciona este Trofeo de Diputación. Esto va para cuartos, semifinales y final, no hay final a 4, como por ejemplo hemos visto en algunas otras competiciones. Y no sé si hay sorteos o ya está todo el cuadro direccionado. No nos han dicho nada, pero por lo que yo tengo entendido, y ya que no nos dijeron nada en el último sorteo, yo creo que después de octavos va a haber otro sorteo en cuartos. Y me imagino que ya en ese sorteo de cuartos ya dejarán todos el cuadro, los cruces hechos. Y efectivamente hay semifinales y final. Lo único que en el tema de la categoría A, en el título por la Diputación, ahí, como ya sabes, los 4 equipos o las semifinales se juegan en ese fin de semana. Ese fin de semana que se juega semifinales y final de la categoría A y final de la categoría B. Como ya se hizo el año pasado, que por cierto yo no sé si ha habido ya o ha presentado la Diputación a aquellos que quieran presentarse para albergar las... Que yo sepa, a nosotros por lo menos no nos ha llegado ningún comunicado de Diputación diciendo ni que haya sede. Porque el año pasado recuerdo que hubo tiempo para presentarse. Sí, suele, desde que lo mandan hasta que se presentan los interesados o los ayuntamientos interesados en organizar esta competición, suele pasar igual 15 días, un mes. Pero yo me imagino que lo harán ahora en estas fechas. El año pasado, mes de mayo. ¿Dónde fue? El año pasado, si no me equivoco, fue en Villasur de Herreros, lo que es semifinales, final de categoría A y final de categoría B, que la categoría A se la llevó Villalbilla, la categoría B se la llevó Prado Luengo, que se enfrentó a nosotros. Y luego la superfinal entre el campeón de Diputación y el campeón del Trofeo Ciudad de Burgos se jugó en la Olmeda, en Fuentespina. Y luego lo que sí que se disputó aquí en las Tierras del Duero, en Fuentespina. Eso es. Fue esa superfinal. Esa superfinal. Que eso volverá a hacerse y también tienen que buscar un candidato para albergarlo. El campeón del Trofeo de Diputación de esa categoría A con el campeón del Trofeo Ciudad de Burgos. Eso es. Muy bien, Iván. No le pillamos en ninguna. O sea, al final, por eso es el experto del Trofeo de Diputación. Alguna me pillarás, alguna. Clarísimo. Muchísimas gracias. No sé si para dentro de un par de semanitas, cuando se decidan también esas eliminatorias, o ya cuando se haya celebrado el próximo sorteo, volvemos a contar contigo si quieres aquí en los estudios de Deporte Aranda. Ya sabéis que cuando queráis estoy abierto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues con Iván Saeta vamos a ir cerrando este tiempo de deportes, habiendo repasado todo lo que tenemos este fin de semana, ya saben, disfrutando de, sobre todo, la posible permanencia, aunque remota, del Tubos Aranda. Mañana partido de la Arandina, 5:30 de la tarde en el Juan Carlos Higuero, recibiendo al Villaralbo en la lucha por el playoff, y también importancia no solo para esa prueba de slalom, la primera que organiza la escudería KTR Racing en el circuito de Cotar. El rugby se nos marcha a Palencia para intentar buscar la final de la Copa Chucho Gadea, así que muchísimas cosas, y el Trofeo de Diputación sin lugar a dudas. El próximo lunes tienen ustedes una cita de nuevo con el deporte, aquí a partir de las 10 de la noche, en este tiempo de Deporte Aranda, en Televisión Aranda. Sean felices, disfruten del fin de semana.